Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Les agradecemos muchísimo a todos los que se conectan a nuestra transmisión. Y es un gozo poder saludarlos donde quiera que en este momento se encuentren, esperando que el Señor les bendiga grande y ricamente. Y vamos a analizar otra parte de la cronología de la vida de Abraham y vamos a centrarnos en los acontecimientos a partir del año 2023 hasta el año 2034. 11 años aproximadamente desde la llegada de Abraham a la tierra de Canaán hasta el nacimiento de su primer hijo Ismael. Amén. Entonces, vamos a entrar a esta parte de la cronología que tiene que ver con el caminar de Abraham, el caminar dentro de la tierra de Canaán. Amén. Y las condiciones de vida para Abraham, para su familia, de algunos aspectos de lo que sucedió dentro de el núcleo familiar y cómo Abraham tiene que sortear todas estas cosas para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios para este varón que se le conoce como el padre de la fe. Amén. Entonces, lo primero que vamos a mencionar acerca de Abraham es el asunto de la hambruna que se vivió en Canaán. Canaán, hermanos, era conocida como una tierra de riquezas, riquezas sobre todo en la agricultura, una tierra rica en viñedos, en higueras, en palmeras, palmeras dátiles, una tierra muy rica en miel, en olivos, olivares, rica en toda clase de frutas, trigo, cebada. Había muchísimos rebaños en esta tierra y además algo que abundaba en Canaán en el tiempo de Abraham es el pan y la carne. Amén. Era una tierra de bendición. Dios no lo llevó a cualquier lugar. Lo llevó a una tierra en la cual tenía Abraham todo el sustento para él y también para su descendencia. Más adelante en las escrituras se dice que Dios cuida o cuidaba esa tierra. O sea, desde ese tiempo Dios tuvo el cuidado de la tierra de Canaán. Ahora, algo interesante es que allá de donde él venía, en Harán, allá había mucha riqueza también, había mucha abundancia, había mucho alimento, porque las poblaciones estaban cerca de los ríos y eso permitía la manutención de la gente. Amén. Así que la gente no sufría hambre, no sufría momentos de escasez porque dependía mucho del agua de los ríos. En el caso de Canaán era distinto. Después aprendemos en la escritura, cuando Dios lleva a Israel de Egipto, lo saca y lo lleva a Canaán, nos enseña la escritura que Israel tenía que aprender a depender de Dios, porque Canaán dependía de la lluvia. En el tiempo en el cual Abraham llega a la tierra prometida, no se dice cuánto tiempo pasó tampoco, hubo un tiempo de sequía. Y ese tiempo de sequía provocó hambruna y provocó demasiada escasez de alimento y eso llevó a Abraham a salir de la tierra prometida y a descender a Egipto. Amén. Entonces, algo que tenemos que analizar en esto, hermanos, es que Dios no le dijo a Abraham que descendiera a Egipto. Tampoco dice la escritura que Abraham haya consultado a Dios para descender a Egipto. ¿Qué quiere decir con esto? Que Abraham fue según sus pensamientos, según su propia voluntad y ahora sí que en la necesidad de la supervivencia de su familia,
Él no consulta a Dios, él simplemente toma una decisión y desciende a Egipto. Se dan algunas cosas en ese descenso a Egipto, como el haber mentido. Amén. Nosotros a lo mejor podemos pensar que podemos mentir y esto a Dios le va a agradar, o Dios va a respaldar nuestra mentira. No es así, no es así. En el caso de Abraham debemos de hablar de su pecado. El hecho de haber mentido, dice la escritura que él descendió a Egipto y le dio miedo porque su esposa, dice él, que la ve hermosa, él a los ojos de Abraham es una mujer hermosa, y sabe que cuando llegue a Egipto, los egipcios van a poner su mirada sobre ella y entonces se la van a quitar. Y al quitársela, lo más seguro era que a él lo iban a matar. Entonces él le pide a Sarai y le dice que por favor le diga a los egipcios que era su hermana. Una verdad a medias. Sí lo era como su hermanastra, pero era también su esposa. Amén. Entonces, él usa esta estrategia para librarse de los egipcios. Y Abraham no iba, podemos determinarlo, no iba en el propósito de Dios. Amén, sino que fue su decisión. ¿Sí? Cuando él desciende a Egipto. Ahora, algo que llama la atención aquí es que ya una vez estando allá, sí se cumplió lo que le dijo a Sarai. Faraón la lleva a su palacio, a su casa, y ahí la tiene, hermanos, esperando el momento para tener un acoplamiento con ella. Amén. Dice la escritura ahí en Génesis 12, 17 al 20, que Dios no lo permitió, independientemente del error de Abraham, porque Abraham se equivocó. Abraham cometió el error de no consultar a Jehová, salir de la tierra de Canaán e ir a Egipto, bajo su propio riesgo, tomando su propia decisión. Yo no sé si ustedes se acuerden de Elías. Dice la escritura que Elías mató a los profetas de Baal. Después de que mató a los profetas de Baal, dice la escritura que Elías tuvo temor, tuvo miedo por la amenaza de Jezabel. Él salió huyendo, él se aterrorizó por la amenaza, pero el hombre de Dios no debía haberse aterrorizado. ¿Por qué se aterrorizó? Porque él se salió del propósito de Dios. Dios no le ordenó matar a los profetas de Baal. Dios no se lo pidió, él lo hizo. Y cuando Dios habla con él, dice, es que tuve un vivo celo. Esos son los momentos en los cuales los seres humanos, los hijos de Dios, caminamos sin la voluntad de Dios. Y esa es en donde nosotros sentimos la ausencia divina. El caso de Abraham es algo similar. Sin embargo, recuerde que dice la Biblia que Dios prometió bendecirlo. Dios prometió cuidarlo. Dios prometió que iba a estar con él siempre, independientemente de lo que Abraham hiciera bien o hiciera mal. Él le dice que solamente por salir de la tierra de Harán, o la tierra más bien de Ur de los Caldeos, Dios lo iba a bendecir. Amén. Entonces, Dios actúa antes para que el error de Abraham no viniera a comprometer su llamado, no viniera a comprometer el pacto. Entonces dice la escritura en Génesis capítulo 12, versículo 17 al 20. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con dice la palabra, grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, toma tu mujer y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Fíjese aquí qué interesante, porque dice la escritura
que Jehová hirió a Faraón. Aquí encontramos el primer milagro de Dios en la vida de los hombres después del diluvio. El diluvio ya era un milagro. Sin embargo, bueno, un milagro de juicio. Pero no se vuelve a hablar de milagros en la Biblia hasta el nacimiento de Abraham, o más bien hasta el tiempo de su llamamiento y su cumplimiento en la tierra de Canaán. Y hermanos, esto llama la atención porque encontramos a un Dios que se manifiesta entre los hombres. Encontramos a un Dios que no está lejano, allá en las estrellas, sino que Él participa activamente en el cumplimiento de los propósitos, sus propósitos divinos. Dice la Escritura, y utiliza ahí una definición cuando dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Herir y plagas es algo así como un juego de palabras. Nagá, negá. ¿Qué quiere decir nagá? Que hirió, que tocó, que amancilló a Faraón, el Señor. Aquí menciona, y usted lo puede ver ahí en la diapositiva, eufemísticamente, dice, es acostarse con mujer. Amén. Tocar, manchar a la mujer. En ese caso, ¿qué hizo Dios? Dios hizo en Faraón lo que Faraón iba a hacer en Sarai. Dios evitó Dios de manera sobrenatural, evitó que Faraón tocase a Sarai, porque Dios tenía un plan eterno para la vida de Sarai, la esposa de Abraham. Así que Él vino y le genera una plaga, no solamente a él, sino a toda su casa, y toda su casa queda probablemente con una lepra o un tipo de lepra. Dice que las plagas, la plaga o las plagas que tocaron a Faraón y a su casa eran manchas, era como lepra, eran llagas que habían salido en el cuerpo de Faraón. Y esto ocasionó a Faraón temor. ¿Por qué? Porque él sabía que no era cualquier hombre. A otro hombre él lo hubiera matado. A otro hombre él lo hubiera tratado de una manera diferente, pero Abraham no. Porque Abraham era un siervo de Dios. Y el Señor le dio a él autoridad, y su temor estaba sobre Abraham. Y entonces los reyes de la tierra reconocían que Abraham no era cualquier hombre. Amén. Y le decía, aún a pesar de las circunstancias en las cuales Abraham llegó a la tierra de Egipto. Sin embargo, los egipcios, y aquí encontramos también, de paso decirlo, estamos hablando de las primeras dinastías egipcias. Quiere decir que ya para el tiempo de Abraham había naciones organizadas, ya había gobiernos dinásticos, ya había poderes sobre la tierra. Esto de los poderes mundiales no es algo nuevo, es algo que venimos viendo desde los años muy antiguos. Amén. Entonces, dice la Escritura que Faraón, al verse manchado de esa manera, él, bueno, le dice a Abraham, no me dijiste que era tu hermana, pero no toca a Abraham, y lo que hace es sacarlo. Sin embargo, para esto, ya Faraón había dado algo así como una dote a Abraham. Ya le había bendecido, dice aquí la Escritura, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, Abraham en la tierra de Egipto prosperó. Se entiende que nada de lo que obtuvo en Egipto, nada se le quitó, sino que Abraham, al salir ya de Egipto, dice ahí en Génesis capítulo 13,
del 1 al 4, cumpliendo la escritura, dice el Señor, te bendeciré. Entonces dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Yo creo que en una tierra en la cual había una gran necesidad, carencia, donde había hambruna y escasez, en donde pareciera que hay miseria, que hay dolor, que hay aflicción, yo creo que Dios tuvo un cuidado muy especial con Abraham. Lo guardó, lo cuidó. Yo creo que Abraham no padeció de hambre, no padeció de hambre. Y aunque en algún momento su vida se vio en riesgo por su misma decisión, sus mismos caminos, Dios tuvo el cuidado de Abraham, y estando en la tierra de Egipto, Dios lo siguió prosperando. El Señor siguió bendiciéndole. ¿Por qué? Porque Él lo que promete lo cumple. Dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces, estando Abraham en Egipto, Dios lo hizo más poderoso todavía.